Buenas a todos. En la actualidad, Cuba está pasando por su peor momento en toda su historia, superando al período especial de los 90 según algunos. Por desgracia, el país se cae a pedazos y los ministros viven su mejor vida como dejan ver en redes sociales, sobre todo el presidente de la República viajando de aquí a allá siempre con su esposa, gastando el dinero público, y sin hacer nada al respecto para cambiar la nefasta situación por la que está pasando la isla. En este vídeo hablaré de cada uno de los problemas más importantes en la vida del cubano, y por qué esto es y será un estado fallido. Al final del vídeo daré unas conclusiones sobre mi opinión acerca de todo. Sin más dilación, empecemos. Muchas de las zonas con contenedores de basura ya son vertederos. Los recogedores tardan tantos días en llegar, que los latones se llenan en el primero y todos se ven obligados a echar la basura en el suelo o al lado de los mismos. Todo termina en montañas de basura que dejan un olor terrible en el ambiente, y cuando llegan los recogedores, muchas veces ni siquiera recogen toda la basura de esas montañas. Hay zonas en las que ni hay latones, ya sea porque están destrozados o alguien los robó, pero como se consideran puntos de basura la gente echa la misma ahí por costumbre. Producto de todo esto, es preferible dejar las puertas y ventanas cerradas, por el mal olor y las moscas. Otro problema de los lugares con mucha basura es que se convierten en criaderos ideales para mosquitos, por ello, actualmente en La Habana hay un brote grande de Zika, chikungunya y dengue. Los problemas con la comida se deben principalmente a la escasez de productos, los altos precios y la baja producción nacional. La falta de insumos agrícolas, el limitado acceso a divisas y las restricciones del sistema estatal hacen difícil conseguir alimentos básicos. Muchas familias dependen de las bodegas de racionamiento, que ofrecen cantidades insuficientes y productos de baja calidad. Además, el desabastecimiento constante en los mercados y la dependencia de importaciones agravan la situación, provocando largas colas, dieta poco variada y una creciente inseguridad alimentaria en la población. Los precios de algunos de los alimentos de primera necesidad están más altos que nunca, ejemplo. Un cartón de huevo puede costar más de 2.500 pesos. Otro elemento que afecta es el que los campesinos no puedan vender libremente el producto que cosechan, solo pueden venderlo al Estado y en esa espera el alimento puede llegar a echarse a perder y venderse en esas condiciones. El sistema educativo de Cuba, aunque reconocido por su acceso gratuito y alto nivel de alfabetización, enfrenta graves dificultades que afectan su calidad. La falta de recursos materiales, los bajos salarios y la emigración de maestros han debilitado la enseñanza. Además, el contenido educativo está fuertemente ideologizado, lo que limita el pensamiento crítico y la libertad académica. A esto se suman la desactualización tecnológica, la crisis económica que impacta las condiciones escolares, la excesiva centralización del sistema y las desigualdades crecientes entre regiones y familias. Al igual que el sistema de salud, gratuito no es el sistema pues depende de los impuestos. En conjunto, estos problemas obstaculizan el desarrollo y la modernización de la educación en el país. Es impensable que en 2025 haya problemas tan grandes con la electricidad. En 2012 la ONU, a través del Consejo de Derechos Humanos, se afirmó que el acceso a servicios de energía modernos, asequibles y sostenibles es fundamental para el desarrollo humano. En la actualidad de Cuba, la electricidad es un lujo del cual solo se disfrutan unas cuantas horas al día. Con las viviendas divididas entre bloques, se realizan horarios de apagones por supuesto déficit energético, y la gran mayoría de las veces violan su propio horario añadiendo más horas todavía. Estos déficits energéticos se deben al deterioro de las termoeléctricas por la edad y el poco mantenimiento que reciben las mismas, pero el gobierno prefiere construir más hoteles, en vano, porque el turismo en Cuba ha decaído demasiado, en vez de construir termoeléctricas y facilitar un servicio eléctrico decente a sus ciudadanos. Al principio solo fueron pocas horas, oscilando entre 2 y 4 al día, pero actualmente hay sitios en el país que pasan más de 12 horas sin luz al día. Otra cosa es que el gobierno no indemniza si algún equipo electrodoméstico se rompe por problemas del voltaje, cosa que es muy común en la isla. Por si fuera poco, las facturas de la electricidad al final de cada mes son cada vez más abusivas, teniendo en cuenta que el salario promedio en Cuba no sube de los $15, cuando es una total falta de respeto pagar por un servicio y no poder disfrutar apenas de él.
Todo esto sumado al clima tropical de Cuba, el calor que hace en las noches hace que dormir sí o sí dependa de un ventilador o aire acondicionado, cosa imposible si no hay electricidad. El cubano ya no puede estar tranquilo ni siquiera en su propia casa, porque sabe que a una determinada hora quitarán el fluido eléctrico y no sabe si podrá dormir ese día. El sistema de transporte público ha ido empeorando cada vez más, puede decirse que nunca fue bueno, actualmente solo hay unos pocos autobuses por rutas, incluso hay rutas que solo tienen un vehículo. Al faltar autobuses, la gente se amontona en uno solo, llegando a montarse hasta 3 veces la cantidad de personas que deberían ir en estos mismos, convirtiendo su viaje en uno claustrofóbico, con malos olores y exponiendo al ciudadano a ser robado en cualquier momento. Ojo, eso es una vez montado, pero antes, la mayoría de las veces deben esperarse horas en una parada esperando a que el autobús llegue. Todo esto es el día a día de un trabajador cubano promedio, sale más rentable pagar mucho más dinero pagar un taxi o botero como también se le llama para llegar a tu destino en condiciones. Desde 2018, los precios de los datos móviles fueron medianamente decentes, Cuba era uno de los países con internet más caro, de igual forma la gente podía permitírselo, pero todo cambió en 2025. Limitaron la cantidad de datos que los ciudadanos podían comprar por mes, reduciéndolo a solo 6 GB por 360 pesos, que equivale a menos de $1 teniendo en cuenta que esta moneda ya anda por 400 pesos cubanos, pero solo eso, 6 GB al mes, y en caso de que quieras tener más datos fuera de esa cantidad, debes pagar aproximadamente $8.4 por 2 GB que es casi un salario mínimo. Si tenemos en cuenta que antes para comprar 8 GB se necesitaban solo 500 pesos, el gigabyte equivaldría a 62.5 pesos, ahora, si en la actualidad gastaste tus 360 pesos del mes, el gigabyte extra cuesta 1120 pesos, lo que sería 17.92 veces más, siendo un 1692% más que el anterior. Esto lo hacen para que los cubanos se vean obligados a pedirle recargas a sus amigos o familiares que viven en el extranjero, porque son recargas en dólares y el gobierno necesita de estos a toda costa. Recordemos que en el pasado se criminalizaba a todo ciudadano que tenía dólares, ¿cómo cambian las cosas? A veces hay ofertas de datos ilimitados de 12 a 7 de la madrugada durante un mes a cambio de una recarga del extranjero. Muchas veces los datos ilimitados son en vano, pues cada vez que hay corte de electricidad, la conexión se vuelve lenta y se hace imposible usar internet en la madrugada. Aunque solo se pueden recargar 360 pesos al mes, la persona que tuviera saldo acumulado desde antes de esas medidas puede transferirlo a otra línea si así lo desea, y cuando preguntaron en televisión a un miembro de la única compañía de telecomunicaciones del país si había otro método de conseguir datos fuera de esos 360 al mes, dijo que podíamos negociar con ese saldo entre nosotros, promoviendo el negocio por la izquierda, fomentando los abusos en los precios. Según la Constitución del 2019, hay una libertad de expresión, solo que, en conformidad con los fines de la sociedad socialista, o sea, eres libre de expresar tu opinión solo si la misma coincide con la ideología oficial. Leyes como la Ley 88 de 1999, conocida como Ley Mordaza, castiga con cárcel a todo el que difunda información útil para el enemigo, además de que en el Código Penal se incluyen delitos como propaganda enemiga, desacato y mercenarismo, usado contra opositores y periodistas. Los medios de comunicación son estatales y no se permite prensa privada, mientras que los proyectos independientes sufren bloqueos, hostigamiento y detenciones. Internet, que llegó tardíamente, también está vigilado. El gobierno corta el servicio en momentos de protestas y aplica leyes como el Decreto 370 para castigar publicaciones críticas en redes sociales. A esto se suma la represión directa mediante arrestos, pérdida de empleo o expulsión de estudios, y la presión social ejercida por los comités de defensa de la revolución, que alimentan la autocensura. Toda protesta en forma de manifestación pública se enfrenta a la violencia estatal. Golpes, detenciones, juicios y largas condenas. El objetivo no es solo dispersar la manifestación, sino infundir miedo colectivo para evitar que vuelva a repetirse, incluso se les da luz verde a los ciudadanos de a pie que estén de parte del gobierno para que también actúen con violencia contra los manifestantes.
Con estas medidas, los ministros solo dejan ver su hipocresía, pues según ellos personajes como Fidel Castro, Che Guevara y Camilo Cienfuegos son héroes porque se alzaron en armas contra un régimen dictatorial, pero si un cubano en la actualidad se manifiesta para que se cumplan sus derechos, se le tacha de gusano, delincuente e incluso terrorista, y le espera una condena de más de 20 años, según ellos. No hay mayor crimen que el que es contra la patria. En conjunto, el marco legal, el monopolio estatal de los medios, la vigilancia digital y la cultura del miedo hacen que la libertad de expresión en Cuba sea inexistente en la práctica. Varios ejemplos son la censura a los grupos musicales Los Aldeanos o Porno para Ricardo, o a grupos de activistas como las Damas de Blanco. En 1961 se prohibió el uso de dólares en la isla, solo era legal el peso cubano. En 1993, con la caída de la Unión Soviética, se legalizó el dólar para captar divisas y levantar en medio de la crisis. Se creó en el 94 la moneda CUC con el fin de sustituir al dólar en las transacciones internas. Finalmente, en 2021 se eliminó el CUC, pues dos monedas eran insostenibles, y se creó la moneda libremente convertible, o MLC. Esta moneda no es física, solo se puede usar mediante tarjetas. En la actualidad, el peso cubano, que es la moneda más usada, ha perdido un valor terrible, y el cambio oficial del dólar, pese a que sigue siendo de 24 pesos cubanos, en el mercado informal ya supera los 400, y subiendo. Hay tiendas MLC, en las que se venden esa moneda, y también en dólares y euros, no en pesos cubanos, pero el trabajador con su salario solo puede comprar en MLC, que cada vez disminuye más su valor, siendo actualmente de 195. Ojo, no todos los trabajadores cobran en MLC, la mayoría cobran en pesos cubanos. Todos estos problemas se deben a la falta de producción nacional, invento innecesario de monedas, pero, sobre todo, dependencia externa de la Unión Soviética en su momento y luego de Venezuela. Una vez caen esas ayudas, cae la economía de Cuba. Con la creación de nuevas monedas se crea desigualdad, pues el que gana en pesos cubanos no le alcanza para comprar productos en las tiendas de MLC, y también se da una fuga de talentos, perdiendo el país a grandes profesionales porque simplemente, los salarios no son justos. En Cuba, el sistema de monopartidismo implica que solo existe un partido político legal, el Partido Comunista, lo que limita la pluralidad y la participación ciudadana en la vida política. Esta estructura concentra el poder en el Estado y restringe la libertad de expresión, asociación y elección. La falta de competencia política impide el debate abierto, reduce la transparencia y dificulta la rendición de cuentas. Como resultado, las decisiones se toman de manera centralizada y sin oposición efectiva, lo que genera descontento social y una sensación de falta de representatividad entre muchos ciudadanos. Sin embargo, una vez se intentó cambiar esto, se hizo el Proyecto Varela a inicios de los 2000, impulsado por Oswaldo Payá con el objetivo de promover cambios democráticos en Cuba por vías legales. Mediante más de 11.000 firmas se pidió a la Asamblea Nacional la aprobación de reformas que garantizarán la libertad de expresión, asociación, empresa y elecciones libres. Sin embargo, el gobierno rechazó la propuesta, declaró el socialismo irrevocable y encarceló a sus promotores en 2003. Por más que el único partido existente se llame Partido Comunista, de comunismo tiene poco, pues es un partido autoritario centralizado. Claro está que si se diera libertad de elección el Partido Comunista perdería. Nadie quiere en el poder a los que llevan destrozando el país durante los últimos 66 años. Cuba es considerada una potencia médica a nivel mundial, presumiendo tener la cifra más alta de médicos y uno de los mejores sistemas, con una salud gratuita. La realidad, cada vez hay menos médicos, la mayoría de especialistas abandonan la isla pues los salarios son deplorables, no hay medicamentos en los hospitales ni en las farmacias, la mejor forma de conseguirlos es comprarlos por la izquierda a precios altísimos, pues son traídos del extranjero. El gobierno prefiere enviar médicos de misión a otros países en vez de garantizar un buen sistema de salud para el suyo. Eso de la salud gratuita es y será siempre una falacia, nunca un sistema es gratuito cuando se pagan impuestos, además, siempre lo mejor será llevarle algún regalo al médico para ser tratado en condiciones, y no los culpo por ello, pues de algo hay que vivir, es nefasto como una profesión tan importante, que requiere tantos años de estudio es tan infravalorada. Actualmente en Cuba enfermarse es como enfermarse en la Edad Media, muerte segura o casi segura.
Algo tan básico como la salud es un lujo en este país. Servicio militar obligatorio. Desde 1963, tras la crisis de los misiles, se estableció una ley de servicio militar obligatorio, con el fin de garantizar una defensa frente a cualquier invasión por parte de Estados Unidos, y al mismo tiempo, inculcar una disciplina en los jóvenes. Como su nombre indica, es obligatorio a partir de los 17 años, para algunos es solo un año, pero para otros 2 y medio. Por los constantes abusos que sufren ahí dentro por parte de los superiores, esa tortura psicológica sumado al asco de comida de las unidades, muchos jóvenes terminan quitándose la vida o al menos intentarlo, muchos otros se quiebran extremidades para pasar unos cuantos meses de reposo en su casa, todo sea por no estar en el servicio militar. Lo peor definitivamente son los superiores, que abusan sin compasión de los jóvenes como si se tratara de los supuestos enemigos que tiene la isla. He tenido más de un caso cercano de intentos de suicidio producto del servicio militar, definitivamente, uno de los puntos más primitivos de Cuba como país. Este país necesita un cambio ya, este país está muriendo cada día más y a nadie le importa, aún quedan personas con el cerebro lavado que defienden este sistema, pero la realidad es que este es un estado fallido con todas las de la ley. Si alguien intenta hacer algo para cambiarlo es silenciado, ni yo ni ninguno de los que estamos aquí vinimos al mundo para sufrir los problemas de un sistema dictatorial, porque sí, Cuba es una dictadura, y lo será mientras ellos sigan estando en el poder. Mucha gente con ideología comunista / socialista visualiza a Cuba como un paraíso marxista. No, Cuba es un infierno, en Cuba no hay futuro ni esperanza, solo sueños rotos. A todos los que alaban la calidad de vida de este país, les invito a pasar una temporadita aquí, pero no en hoteles, en las calles, trabajando a diario, haciendo colas, comiéndose cada apagón que le toque. La Cuba turista y la Cuba de los cubanos son dos mundos diferentes. Algo hay que hacer, porque todo ser humano tiene un límite, y en Cuba, cada día se acercan más a dicho límite.